One, two, three. Anuar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola familia, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Bueno. Este par de días estuvo mi hija aquí conmigo, se quedó a dormir y eso para mí es un regalo. Bueno, sin duda, claro, sin duda. Bueno, estábamos hablando que también, y ahora vamos a hablar del control mental, queridísimo, pues resulta que el control mental no solamente es lo que vamos a hablar a continuación, sino que también esos mensajes subliminales que había en los años 80, en los años 90, también es una forma de control mental, ¿no crees? Sí, se viene dando, como acaba de comentar el compañero, desde hace muchísimo. Esto no es nada nuevo. La gente se queda en el MK. Ya. Ahí no avanza. MK, Proyecto Monarca y tal, pero no. MK tiene un montón de ramificaciones anteriores y posteriores. Es decir, ¿y a dónde nos llevaba eso? Pues a la utilización sobre todo sociológica, es decir, para el control mental social. Entonces, todo ese tipo de información que teníamos de MK Ultra, no es solo MK Ultra los experimentos de aquella época de la CIA, para nada, sino que eran pruebas que se estaban haciendo para lo que hoy en día se denomina control mental. Porque, por cierto, no hay un solo rincón ni un solo campo del que uno se pueda librar en este ámbito. Ahora lo iremos viendo. Vale, pues vamos a comenzar, si te parece, porque luego al final 30 minutos siempre se nos queda corto, aunque tampoco me preocupa demasiado, ya que si se nos queda corto y vemos que el temario es interesante, que seguro que lo es, podemos hacer una segunda parte en próximas ediciones, con lo cual me preocupa lo justo. Pero vamos a empezar, si te parece. Sí, o podemos instar a las personas, como siempre, a que curioseen también, porque las patentes están ahí. Unas cuantas que yo he dado, pero tengo ahí cientos de ellas, o sea que voy a dar, perdón, unas cuantas que he recopilado. Bien, pero tengo ahí cientos de ellas, cualquiera puede tirar un poco de, como quien dice, hemeroteca y sacar este tipo de información un poquito, los precursores al MK Ultra, las ramificaciones posteriores, y etcétera. Mira, yo creo que para empezar con este tema, una palabra que no todo el mundo creo que ni directamente ha escuchado, porque no se utiliza tanto, que la vamos a mostrar ahora en el vídeo, en el recorte de película que ahora pondremos, ¿no? Se llama la optogenética. Sí, óptica, genética, óptica, ¿vale? Y de ahí la grandísima importancia que tienen ahora y que están loquísimos toda esta élite, ¿no? Con el escáner ocular. Lo que quieren son tus datos biométricos, tu huella ocular tiene mucho más de lo que a priori pareciera así un simple, como la huella dactilar, ¿no? Marcar y ya. No. Tiene que ver también, por otro lado, entre otras cosas, con el control mental. Es decir, ahora lo veremos como ejemplo en lo de Marvel. Pues sí, como ha dicho el compañero, esto lleva haciéndose hace muchos años. Hay diferentes programas abiertos, el de escaneo de sueños, por ejemplo. Está otro que se llama La Voz de Dios, también. Está... Sí, hay unos cuantos. Y los distintos MK, pues bueno, insensibilización de masas, entre otras cosas. Sí. Bueno, si quieres, ponemos... Antes de poner el vídeo, tengo una pregunta, porque ¿es posible que exista ya una tecnología, y si me dices que sí, no me sorprendería, que puede interferir en tus pensamientos y hacerte creer que tengas que tomar una determinación y creas que es Dios, o un ángel, o alguien parecido? Eso es el proyecto La Voz de Dios. Dios, vale, perfecto. Claro. Hay mucha gente que escucha y ve cosas y tal, y al final lo diagnostican como un enfermo mental, ¿verdad? En psiquiatría parece que tiene mucho más que ver con... Estuvimos hablando la vez pasada del HARP en frecuencia alta, que viene siendo la que utiliza en ciertas frecuencias para la manipulación climática. Pero es que el mismo sistema HARP en mínimas frecuencias incidiría directamente en los pensamientos, que también son impulsos electromagnéticos, entre otras cosas, porque ahora veremos. Claro, es que nos están metiendo para control mental, nos atacan por la parte médica, por la parte alimenticia, por lo que nos fumigan. Luego está los aparatitos que todos utilizamos, la frecuencia del aparatito, la diversificación es infinita. Entonces, dentro de la onda sinusoidal que compone el resto de ondas divergentes, todo el espectro lumínico, el sonido y todo lo demás, a partir de ahí, electromagnetismo, microondas, radiofrecuencia, todas les sirven para control mental, que es lo que tenemos hoy en día y lo que se nos ha ido dando. Es decir, hace unos años atrás, bueno, ¿cuántos? La radio era lo que había, por lo tanto la radiofrecuencia era lo que predominaba como máquina de control mental.
Bueno, y tanto que funcionó, porque yo me acuerdo y he leído muchísimo sobre George Orwell, me parece que era el de la Guerra de los Mundos, ¿vale? Sí. Que influyó en la gente de Estados Unidos y salieron a la calle despavoridos porque se creían que había una invasión alienígena. Fíjate si era también control mental la radio en aquella época. Claro, fue una especie de precursor, de experimento, claro, del Blue Beam, a ver cómo funcionaría ya sin ni siquiera la televisión. Imagínate ahora con todo tipo de hologramas y tecnologías que tiene para mostrarnos. Si antes se lo tragaban con una simple radio, ahora recuerdo una anécdota y la tengo que contar, porque le pregunté a mi padre que cómo vivió, como no, el momento de la luna. Sí. Claro, a esta altura, Sí. entonces enseñándole los vídeos antiguos y tal, ¿no? Y me dice, hombre, yo para mí todavía no termino pero es verdad, fíjate tú la curiosidad, ¿no? Dice, claro, la persona más ignorante, más campesina, que venía en el tren, que todos iban cada uno con su radio, porque ese era el aparato como el que hoy lleva un teléfono, una radio pequeñita, y todo el mundo atento a lo que estaba narrando en ese momento, ¿no? La llegada a la luna. Pues por lo visto la persona más ignorante, realmente no sabía, bueno, analfabeto, no sabía escribir su nombre siquiera, vale. Pues era el único que se reía a carcajadas diciendo que menudo fraude y menuda estafa, que ese no había quien se lo tragara. Al final, el adoctrinamiento de ir a estudiar obligatorio viene siendo peor que dejarte, bueno, por tu propia experiencia, por tu guiarte, por tu propio... Bien. Mira, bueno, pues voy a corregir, si nos vamos al vídeo, voy a corregir porque he dicho Orson Welles, era Orson Welles y he dicho, no sé lo que he dicho, porque al final... Orwell, ¿no? Orwell. Sí, exacto. Era Orson Welles, el de la Guerra de los Mundos. Orson Welles narrando la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, correcto. Vale. Bueno, vamos al radio. Y cundió, por cierto, como tú bien has dicho, el pánico en todo Estados Unidos y se montó un caos impresionante. Gente que se suicidó, que bueno, vamos a dejarle ya. Sí, total. Bueno, pues ahí tenemos una pequeña prueba del control mental. Pero ahora vamos al vídeo, ¿te parece? Y luego me comentas, ¿vale? Pues venga. Vamos a ver el vídeo. Señoras y señores, adelante. No he accedido al sistema de videovigilancia de la Casa Blanca. 1, 2, 3. Bueno, he cometido el delito de traición y espionaje, pero he accedido al sistema de videovigilancia de la Casa Blanca. ¿Qué tengo que buscar? Cuando Isaiah se descontroló, me hizo pensar en un amigo. Lo estaban controlando con palabras detonantes. ¿Ves algún desconocido hablando con él? No, bueno... Espera, Sam, creo que tengo algo. ¿El qué? Su móvil está lanzándole destellos. Joder, le está pasando lo mismo a uno de los otros tiradores. Tiene datos optogenéticos de mucha gente. No me hagas consultar el diccionario. Ha descubierto cómo implantar órdenes en el subconsciente usando destellos de luz. La canción del señor azul es una especie de detonante. Control mental. Sí. Eso explica lo de Isaiah. Bueno, Anuar, acabamos de ver el vídeo, parece más que interesante, es una película, creo. Esta es la última que han hecho del Capitán América, es decir, Falcon, que lo han convertido en el nuevo Capitán América, y esta que sale Harrison Ford, se convierte en Hulk rojo, Harrison Ford, etcétera, bien. Y la película va de control mental, ya que la saga va de control mental, esto viene de antes, él está investigando porque Bucky, el soldado de invierno, ya venía con un fuerte control mental, o a la Viuda Negra también se le hace un fuerte control mental en las salas donde los entrenan como asesinos, ¿vale? De la élite. Entonces, en la parte anterior de los Vengadores, a Bucky se lo detona, como bien dice, o sea, se lo hacía entrar en esa otra compartimentación dentro de su propia memoria. Sí, son compartimentaciones al final de la personalidad, vale. Y a base de trauma, sobre todo, y es lo que se consigue. Bien. Y entonces esta persona se nos presenta dentro de la saga como uno de los villanos. Pero simplemente estaba bajo el control mental. Pero solo necesitaba palabras detonantes. Vale, en esta nos avanzan un poco más del nuevo control mental. Igual que en otro episodio, la del... si no recuerdo mal, sí, también creo que el Soldado de Invierno, creo que es la segunda, sí. Resulta que también te sueltan la operación Paperclip al completo, como si fuera un cuento de Marvel, vale, pero al completo y milimétricamente, una cosa bestial. Bueno, en esta se nos muestra directamente como su amigo, que es otro Capitán América fallido, negro, de los años donde el racismo hacía mella y había que lavar la cara, pero al final nunca
nunca salió a la luz. Bueno, este señor es controlado mentalmente por el villano de la película, y el villano, ahí ha quedado claro lo que descubre, es decir, llega al ordenador y dice, tiene datos optogenéticos de mucha gente, y le dice el otro, háblame en cristiano, ¿no? Para que lo entendamos bien. Y le dice que ha conseguido implantar a través de destellos de luz mensajes subliminales en el subconsciente de las personas. Y de ahí que los guardias, en un principio de la película, los mismos guardias oficiales del presidente, intentaran asesinarlo, que de ahí va un poco la película, el argumento principal. Sí. Vale, entonces, ¿qué hayan hecho? Para empezar, la película es una birria, como saga de Marvel. Sí, como saga, como complementación de saga, desde que Disney se apoderó de esto, se lo cargó todo. Pero bueno, entonces, ¿dónde están estas cosas? Bueno, que en las películas que ellos saben que igualmente los niños van a llegar a ver, pues son las que más utilizan. Y de ahí que la mayoría de dibujos actuales hoy en día estén llenitos. Mi niña, precisamente ayer, me estuvo diciendo, papá, tienes que ver la última temporada de Gumball. Gumball son unos dibujos muy famosos. Tienes que ver la última. Me enseñó solamente un par de alusiones en un par de capítulos y he pedido automáticamente a mi amigo, el que me manda las descargas, la persona que se encarga de descargar y tal, que me mande los archivos, y ya tengo ahí la serie descargada al completo, porque es una bestialidad. ¿Lo vas a analizar? Totalmente, claro, y recortar como hago siempre y compartirlo en mi YouTube y estas cosas. Siempre hago esto, recortes muy explícitos, en este caso para que la gente entienda que ya no se trata de especulaciones ni parece que lo ha dicho. No, mis recortes son los más explícitos posibles para que la gente realmente comprenda que el primado negativo es uno de los controles mentales más eficientes, junto con los demás procesos cognitivos manipulados, como el condicionamiento y la inhibición latente, etcétera. Esto entra dentro de lo que se está hablando, control mental. No solo son las frecuencias, no solo es optogenética a través de la luz, no solo está infrasonido. Es que te iba a preguntar eso, te iba a preguntar, ¿cuántos tipos de control mental que sepamos o que sepas existen, macho? Todos los que las diferentes frecuencias dentro de la naturaleza de la realidad te deja. Es decir, lo que he dicho en un principio, la onda sinusoidal primordial son las líneas ley, lo que es la energía principal, lo que está muy mal interpretado muchas veces, pero es simplemente el éter, el pegamento que tiene vale, la energía principal. Y de ahí divergen todos, los rayos X, los rayos gamma, radiofrecuencia, el espectro lumínico, el infrarrojo al ultravioleta, el sonido. Todo, la microondas, diverge de ahí, y eso, las frecuencias y las energías que conocemos, pero y las que ni siquiera la élite nos dice, como la energía escalar o electricidad fría, por ejemplo. La desconocía. Entonces, todas divergen del mismo punto. Entonces, todo le sirve, todo lo que el ser humano sea capaz de... El ser humano es un receptáculo, es un robot, un robot biológico perfecto, o semiperfecto para su propósito. Bueno, ya. Sí. Bueno, y hablando de primado negativo y de películas que son básicamente de mecha ultra, por ejemplo, es la película Conspiración. Y lo que hablabas tú, por ejemplo, de una palabra resorte, en la película de Woody Allen, La maldición del escorpión de Jade, que alguna vez aquí lo hemos comentado, en el que coge el teléfono y oía la palabra Constantinopla y hacía como autor mediato lo que se le había encargado, a través, como tú dices, de manipulación mental, a través de trauma, químicos, etcétera, como ya pidió perdón el propio Clinton, precisamente por los ensayos que se habían hecho tanto con población civil como militar durante la Guerra Fría. Pidió perdón. Eso lo hemos puesto también dentro del documental Las cobayas humanas de la CIA. Lo hemos puesto varias veces y no lo queremos repetir. Bueno, es que... Pidió perdón quiere decir que lo ha reconocido, es decir, que ya estamos lo mismo de siempre, obligados a decir la verdad por el motivo que sea. Claro. Es que hay cosas que me tocan de verdad la moral. Ya. Perdona, Julio, perdona. Entiendo pues que los americanos en los años 60, 70 y también los rusos son los que más experimentos han hecho con la mente humana, ¿no? Aparte de también otros experimentos de control mental, ¿no? Los chinos, el Mossad, todos. La élite no es un país u otro, esos son corporaciones. Estaba antes hablando de política mientras estaba viendo el programa antes que entrara yo, y sinceramente la política es uno de los mayores egregores, igual que las religiones, y para quitarse un poquito de la cabeza ya el juego que ellos nos tienen, que parece como un partido de tenis, ¿no? La pelota de un sitio a otro. Que mire la gente, por favor, el documental Frente a la gran mentira, que cualquier día lo quitarán de internet. Y ahí te explica claramente lo que llamaron la transición, y no la transición la llamaron la transacción. Correcto. Esto. Correcto. Vale, y que al final
es una estafa en todos los bandos. O sea, no se trata de izquierda ni de derecha, ni de que Pedro Sánchez tiene la culpa del otro y que Abascal va a entrar a política. Claro, o sea, estoy completamente de acuerdo. No se trata de ahí. Este es el entretenimiento que nos dan para que creamos que hay una mano, un estatus, una mano protectora por encima de nosotros, un estatus por encima de la policía, de los jueces, tal, que pone orden. Correcto. En ningún caso, ya vemos que solo sirven para robar, para irse de putas, hablando mal. Sí. Y vale. Entonces, esto en realidad, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, supuestos archienemigos de partidos irse luego a cenas privadas y se le ha descubierto, a prostíbulos, etcétera? Entonces, frente a la gran mentira, porque la política de verdad que no lleva a ningún sitio. Van a hacer igualmente lo que les dé la gana. Lo que hacen uno en un sitio, viene en otro como respuesta lógica al desastre que han creado. Y luego, cuando esto está al límite, que es lo que están haciendo, en la época de Franquito nos tenían en los dos bandos extremos. ¿Y qué es lo que se está haciendo y llevando? ¿A dónde nos están llevando hoy? Claro. A los lados extremos. Claro. Por lo tanto, por favor, frente a la gran mentira, el documental de la transición española, que es una transacción realmente. El golpe de Tejero fue mentira, Adolfo Suárez no abdicó porque estaba amenazado de muerte directamente ya, o sea, esto... Aquí lo comentamos y lo desarrollamos por capítulos y precisamente con gente bastante ilustrada, ya sean historiadores o precisamente investigadores, tal cual. Sí, así es. Por cierto, tengo aquí un documento que vamos a ver a continuación, que me ha pasado Gonzalo, que es el panfleto digital El País, que nos habla de... He de reconocer, perdona Julio, que estaba buscando una charla precisamente que había un señor que estaba explicando cómo funciona. No he encontrado la charla, pero he encontrado esto, perdona Julio. Pues una nueva técnica envía sonido a una persona específica sin que lo escuchen las de alrededor. Vamos a ver la gráfica, ahí lo ven ustedes, así funcionan los rayos susurrantes. Ahí los tienen, ese es el esquema que podemos mostrar. Repito, Anuar, esto es una imagen, un diario oficialista que de alguna forma también reconoce que hay unos rayos susurrantes, como ellos les llaman, una técnica que envía sonido a otra persona específica sin que lo escuchen las de alrededor. Y estamos hablando de un grupo de personas que Julio está a mi lado y que lo puede escuchar él y yo no. Claro. Efectivamente. Sí, por supuesto. Ahí viene, ahí entra la genética y lo que estamos hablando. Cada persona tiene su campo toroidal que lo identifica como individuo y su biofrecuencia única. Y a partir de ahí pueden interactuar de muchas maneras en este caso. Luego la optogenética, la genética de tu óptica. Es decir, está hecho para ti, sí o sí, también. No generalizando. Generalizando está claro que está el control mental optogenético, pero va por individuo. Por eso también hay iPhones que cuando miras, el escáner ocular es lo que te abre la huella, no pones el dedo. Y por eso están exigiendo la huella de tal manera. Hay muchos más motivos. Ya entraríamos en lo esotérico y no es el momento de ahora. ¿Cómo podemos evitar de alguna forma ser presas o víctimas de un control mental? Ya sé que hay muchos tipos de control mental. Esto es como la película Ellos Viven, cuando el hombre que siempre salía en televisión e interrumpía la señal para poder avisar a los rebeldes, y lo que decía era apagar la televisión, apagar la señal. Al final la película se trata de que rompen la fuente principal de la señal y todos ven a los supuestos alienígenas que estaban bien. La realidad, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces la señal, de todas maneras, mira, ¿qué va a hacer? Va a apagar la televisión. La gente está acostumbrada a ver de vez en cuando un noticiero o lo que sea que vea en televisión, por regla general. Vale, ¿te vas a deshacer del teléfono? No, vas a estar siempre, aunque sea con un antiguo que no tenga tanta tecnología. Bien, entonces el cambio de paradigma tendría que ser tan grande que está claro que no hay una masa crítica. No hay nadie que quiera dejar sus redes. La gente está loca, hipnotizada, que hay 1 millón de patentes de hipnosis dentro del control mental de estas máquinas, y está incluido en todo. Es decir, da igual, los mandos de la Play, el mando del televisor, la televisión tiene todas las que puede haber, es decir, el teléfono ya ni hablemos. ¿Por qué te crees que la serie se llama Black Mirror? Está haciendo alusión a esto, es un espejo negro, tanto la televisión como la mini televisión que compondría la pantallita de un teléfono. Y antiguamente se le decían espejos de adivinación, pero no. Tiene más que de control mental que de todo lo demás. Y hay muchas técnicas distintas, sobre todo, muchos proyectos abiertos, el escaneo de sueños, el EC, por ejemplo, la voz de Dios, te lo he dicho antes. Luego las patentes utilizan todas las frecuencias. Monitorean tu cerebro, neuromodulación, pero
dentro del control mental, luego estábamos, aparte de los fármacos, por decirlo así, ¿no? Como la atracina, que está incluida en el agua del grifo. Esto era lo que hermafroditaba a las ranas y los experimentos que fueron quitados, es decir, algo que influye mucho en la agenda gay. La agenda LGTB, sí. Igual que hongos, esto es otro, parásitos. De hecho, el trigo germina uno que también está totalmente asociado a este comportamiento de este colectivo. El mismo trigo, la harina de trigo. Y en las primeras obligatorias, las que tú no ves al niño porque se lo llevan un momento supuestamente a limpiarlo y le des o no le des el permiso, ellos hacen sus triquiñuelas. Y hay unas obligatorias y lo que llevan son montones y ya está estudiado los viales. Esto es la doctora Pilar Mora quien sacó todo esto a la luz, una experta en micotoxinas en este caso, y sacó todo esto a la luz a través de la comida, la alimentación, hongos parasitarios, fármacos, tanto en el agua del grifo, el flúor, la atracina y tanta y tanta y tanta. Luego los metales pesados. Esa hay que tenerla muy en cuenta. Es lo que nos hace buenos receptáculos. Claro. ¿Qué es lo que recibe? El metálico es lo que nos hace buenas antenas de todo este tipo de neuromodulación. Claro. O sea, lo vuelvo a repetir, electricidad directa al cerebro, microondas, todos los espectros lumínicos, infrasonidos, la técnica silbato de perro. Da igual, o sea, da igual, radiofrecuencias, microondas, luces, da igual, todo le sirve para meterte mensajes subliminales en el subconsciente. Te voy a poner unos casos muy concretos. Hubo una chica que era vegana y odiaba, o sea, le tenía fobia literalmente a comer carne, o sea, cualquier tipo de ser que estuviera vivo, ¿no? Era una vegana muy cerrada. Dice que una vez ella fue y lo denunció, pero como comprenderán no le hicieron ni caso. Hombre, claro. Ella dice que estaba viendo televisión y que de repente aparece un anuncio de McDonald's y que una hipnosis total se apoderó de ella y ella no es consciente hasta verse en el parking del McAuto, que le llaman, bien, con la hamburguesa ya media devorada. Y cuando fue consciente de lo que estaba haciendo, o sea, hipnotizada por un anuncio de McDonald's literalmente. Sí, el control mental de hoy día llega a unos niveles. Joder. Luego está la neurolingüística, que también es otro control mental infinito, o sea, que ha llegado a unos niveles dantescos. El ser humano no es consciente de que no es dueño de sus propios actos en lo más mínimo. Es teledirigido en casi todos los aspectos. De hecho, el escaneo de sueños, si quiere ahora lo comentamos también, para que vea que hasta en los sueños se meten a dar por culo. Bueno, es que estamos ya prácticamente fuera de tiempo porque son las... ¿Ha pasado la media hora? Madre mía. Volando. Si quieres lo dejamos para otra ocasión, porque ahora estaremos con Gonzalo San Agustín. Pero la verdad es que me has dejado sorprendido porque sí que era conocedor de que existía el control mental. Sobre todo lo que yo tenía muy presente es que a través de la televisión es una forma que yo conocía. Pero es que hay más. Y claro, escuchar que hay tantas... todas las posibles, Julio. Es que todas las formas me preocupa mucho, tío. Y no vamos tanto a lo... Sí. Perdón. No, discúlpame. Solo decía que es lo mismo que decimos siempre en los dos programas anteriores que estuvimos. Es decir, se trata de que la gente sepa por dónde le están atacando y que cada uno por lo menos sea consciente mínimamente si quiere dejarse atacar por ahí o no. Pero bueno, Ya te entiendo ya. Gonzalo, a ver. Nos vamos a lo más básico. Yo creo que la principal arma que tienen para manipular mentalmente es el lenguaje. Eso, sí. Y ya está. Sí. Y todos los mecanismos que tienen desde un punto de vista tecnológico es para diseminar ese mensaje. Si encima, además, utilizan otras técnicas para ese control mediante la tecnología, pues mejor que mejor. Y bueno, es que el PNL o programación neurolingüística, al fin y al cabo, yo creo que es una de los más, como tú dices, la más grande, quizás el pilar principal. Luego vienen las visuales. Mira, cuando vais a una discoteca, cuando vais a una feria, ya con esto concluyo, ¿qué es lo que se os pone allí? Música en una frecuencia en concreto, en unos decibelios en concreto, y todo tipo de luces de colores, de 1000 colores, sobre todo la estroboscópica, esta que parece que uno anda a cámara lenta. Bien. Entendéis para qué es, ¿no? Cómo sale uno de ahí hackeado, perdido hasta los chakras directamente, ¿no? Sí, sales como zombie, ¿sabes? Como desubicado, sales... Yo que he estado pinchando muchos años como DJ en mediados de los 90, sales como desubicado, como flotando, como que necesitas incluso absorbido de energía, te diría, ¿eh? Te diría, ¿eh? Que de eso se trata al final. Al final, si lo analizas todo muy bien, te das cuenta que es un grandísimo mecanismo de extracción de diversas energías, no solo energía la que percibimos, sino muchas de ellas son energías sutiles que se tienen que estudiar y percibir de otra manera, no con un aparatito, pero que también.
Bueno, yo sí. os agradezco mucho el ratito y nada, no tengo más nada. El minuto de la canción, que quedaba uno, lo vamos a dejar para la próxima. ¿Sí? Vamos a dejar a la gente con la expectativa. Sí, Bueno, vale, como quieras. Ya sabes que en tu sección aquí mandas tú, yo no. Así que esto es lo que hay. Vamos a dejarla para la próxima, ya que me has dicho que vamos un poquito pasaditos de tiempo y tal. Venga. Es que ha sido muy interesante lo que has dicho. Además, también nos hemos dejado el control mental a través de la música. Es que hay tantos aspectos que comentar que si quieres lo hacemos en otra ocasión. Anuar. Sí, si quieres hacemos una segunda. Es que en verdad todo lo que nos pongamos a hablar, tengo que decir que sí. Que sí que es verdad que al final pues se queda corto. ¿Por qué? Porque son conceptos que si lo amplías, por decirlo, en vez de media hora, 45 minutos, quizá termina de redondearlo más, porque es que tiene su historia. Fíjate, todo esto. Las tiendas también es una forma de control también mental. En las tiendas las empresas estudian dónde colocar las cosas al final, al lado de la caja, también para controlarte. Absolutamente. Es brutal. El chico o la chica guapa, esta que no se te olvide, el chico o la chica con buena presencia para que venda también. Es una forma de control también, pero fíjate, hay páginas web, que esto lo estudié yo, páginas web que están diseñadas para que permanezcas en la web el máximo número de tiempo posible. El máximo tiempo posible. TikTok. Eso es lo que te decía de la hipnosis. Ahí lo ha dicho el compañero, TikTok. Es la hostia. Yo me he quedado ahí, que lo acabo de abrir hace 3 meses. También, ¿no? Y cuando me he querido dar cuenta, de verdad, me sentía como la escena del libro de la selva, la serpiente cuando hipnotiza. Sí. Una hipnosis total, a través del TikTok. Tiene una frecuencia brutal el TikTok de hipnosis, ya lo digo. Sí, yo buscando documentación al final acabo viendo gatitos y perritos. Sí, gatitos, perritos y todas estas cosas. Eso es totalmente. Sí, Anuar, sí. No, es verdad. Vas a buscar vídeos de disidencia, de tal, y van saliendo vídeos de cosas diferentes y te las tragas, y luego gatitos, perritos, montañitas, ríos, y dices, te lo vas tragando. Intenta percibir la frecuencia que emana tener ese TikTok abierto y dándole. Además, ¿por qué te dicen dale tap tap, y todo es táctil? Sí. Ahí está la interactuación entre ese aparato y tú en una de las extracciones más directas de energía. Pues muy bien. De hecho, esto es electromagnetismo el que interactúa con la pantalla directa. Vale. Claro, te entiendo. Pues lo tendré presente y lo sentiré, a ver qué tal. Y las ondas cerebrales también, hace muchísimos años que se estaban calculando. En el momento que tú estás mirando, ves a la gente, sobre todo a los niños, completamente embobados. Es porque estás precisamente imbuido en ese estado. Oye, lo tenemos que dejar aquí, tío, porque si no Gonzalo me mata. Y con razón, además. Vale. Anuar, un besito. Ya. Sí, quedamos para otro día, formalizamos ya una fecha y ya está. Y entramos y hablamos más de esto o de lo que se presente también. Hay muchas cosas, muchas. Listo. ¿Vale? Listo. Muchas gracias a los dos, de verdad. Gracias a ti. Que ha visto el programa. Gracias, cariño. Cuídate mucho. Bendiciones. Hasta luego. Adiós, mi niño.